Bien, solamente me quiero detener brevemente en un pasaje que ha sido de aquellas hermosas perlas que Dios ha usado pues para bendecir muchísimo mi vida, y está en el libro de Mateo, capítulo 13, en el versículo 45 dice: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La enseñanza de esta noche tiene como título la Biblia, el tesoro que demanda de tu entrega. Tengo que confesarles que hay un pasaje que siempre, desde que lo leí, me ha encantado y siempre quise estudiarlo un poco más a fondo. Aproveché el impasse que tuve esta semana por el viaje que hice fuera del país para abrir un poco pues ese tema y permitirle a Dios guiarme con respecto a lo que Él, a través de su autoría, quiere comunicarnos en esta enseñanza. Entonces, hoy vamos a estudiar la porción de la Biblia que está en 1 Pedro capítulo 1, del versículo 10 al 16. Y vamos a ir poco a poco permitiéndole a Dios manifestar sus sueños y hacerlos realidad en nuestro corazón. Y como les decía en este versículo que usé, un hombre encontró una perla de gran valor. Y esa perla de gran valor hizo que él tomara una decisión inmediata de moverse en función de lo que seguiría a partir de ahora que tenía esa perla de gran valor. Por supuesto, esto habla de nuestra comunión con Cristo. No quiero malinterpretarlo. Habla del nuevo nacimiento. En el momento en que tú recibes el Espíritu de Dios en tu corazón, pues recibes la eternidad. Y gracias a su presencia, a través de su Espíritu, es que nosotros somos sellados como parte de su propiedad. Y dice la Biblia que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Es decir, el Espíritu Santo es un adelanto. Es lo que Dios nos deja diciendo: tengo más de esto para ti. Y es por eso que cuando recibimos el Espíritu Santo empezamos a experimentar el cielo, aunque estemos todavía en la tierra. Tenemos acceso a la manifestación de su fruto, y el Espíritu Santo es el que hace posible que en ti se empiece a manifestar el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y eso te hace cada vez más ir profundizando en ese terreno llamado el cielo. Aunque es cierto, el cielo es un lugar, pero el reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos es la ideología que gobierna el cielo. Por eso Jesús viene en Mateo 5, 6 y 7 y empieza a hablarnos acerca del reino de los cielos, es semejante a, y empieza a hablar de lo que gobierna el reino de los cielos. Y nosotros empezamos a experimentar el reino de los cielos cuando nacemos de nuevo. De hecho, Jesús empieza a predicar y anuncia: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Juan Bautista empieza a anunciar que el reino de los cielos está entre nosotros. Aquí pasó algo. Ah, no hay internet. Ok. Bueno, ya regresará en algún momento. Entonces, él empieza a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y esta es esa perla de gran valor, la oportunidad de nosotros de tener comunión con Dios a través de su Espíritu. Pero dentro de el paquete que Él nos regala, Él no solamente nos trae la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que nos da un regalo maravilloso, tan grande como su propia presencia en nosotros, tan valioso, tan hermoso, tan rico, tan inagotable, una fuente certera de verdad. Yo no me puedo imaginar regalo más grande que este. Y es por eso que nosotros, cada vez que una persona
nace de nuevo, procuramos regalarle uno de ellos o una de ellas. Y es la Biblia. En mi caso, yo no puedo imaginar cuánto Dios me ama al haberme dejado su voluntad en mis manos. Al haberme dejado esta joya. O sea, esto es la forma tangible de mi relación con Jesús. Aquí es donde yo lo experimento a Él. Podrías decirme, no, pero yo siento a Jesús, yo lo oigo, a mí me habla. Pues nada de eso enseña este libro. La forma de manifestar el amor hacia Dios es pasando tiempo en este libro. Él mismo lo dice, el que me ama, ya voy, porque si no se van a poder ahorita pedir ustedes series. Prueba ahora. ¿Cuál ponemos? Ahí estoy probando, pero se queda como pensando. ¿Qué hacemos? Se lo solución más rápida. Está en el handbook. Capítulo 1, capítulo 1, punto número 1 del handbook de un técnico es resetear todo. Bien, entonces les decía que es un regalo inagotable. Es la forma tangible. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces imagínate, Él te está dando el ducto a través del cual tú le puedes expresar su amor. Y es por eso que hoy quise hablar de este tema, la Biblia, el tesoro. Dios te dejó un tesoro. Como les decía en alguna oportunidad, en el cielo no vamos a tener, no habrá llanto ni dolor, no habrá sensación de tristeza de ningún tipo. Pero yo creo que algunos de nosotros vamos a extrañar el hecho de que ya no tendremos Biblia. Bueno, no sé cómo irá a ser Dios, yo no quiero pensar en ese momento. Porque la oportunidad de poder descubrirlo a Él, de tenerlo a tu alcance, de saber cómo piensa, de leer que es cercano en las distintas situaciones. ¿Qué pasó? Vuelvo. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Gracias, Denis. ¿Qué dijo? Bien, entonces es un tesoro, pero así como aquella perla de gran valor demandó una reacción, o sea, lo que tú tienes ahí entre tus manos, lo que tienes, qué sé yo, en la mesa de noche o cerca de tu oficina, es una gran bendición que demanda algo de ti. Quizás no estamos acostumbrados a ver las bendiciones de este tipo. Las bendiciones son una gran responsabilidad. Lo que Dios pone a tu alcance demanda reacción de tu parte. Aquel hombre fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dijo, ya, ahora a partir de este momento mi vida solamente tiene un objetivo y es este. Y esta enseñanza es una especie de autoexamen que te va a acompañar a lo largo de los próximos, según yo, 40 minutos. Siempre planifico 40 minutos que se convierten en hora y 20 normalmente. Es una desviación más o menos del 50% en mis planes. Pero te va a acompañar la pregunta de cuál es tu actitud de cara al libro que tienes en tus manos. ¿Qué es ese libro para ti? ¿Qué ha sido hasta ahora? Y como todo lo que Dios permite, lo permite pues para transformar aquello que no está bien y darte oportunidad de que corrijas, arregles. Y el día en que estés en su presencia, puedas recibir el fruto que Él planeó a partir de la corrección que llegó a tiempo.
Entonces, quizás te vas a ver confrontado, pero el objetivo es ese. Siempre que abrimos la Biblia, ella tiene el propósito de confrontarnos, no de aplaudirnos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir, a fin de que tú, el hombre y la mujer de Dios, sean perfectos, completos, tengan todos los elementos y las herramientas para enfrentar todos los aspectos que vendrán en tu vida. Y enteramente preparado para toda buena obra, para el plan que Él tiene. Entonces, sin más detalles, vamos a ir entrando en materia. Cuando me refiero que hay un tesoro, también hago alusión al Salmo 102. Dice, habrá considerado la oración de los desvalidos, refiriéndose a Dios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. El pueblo que está por nacer alabará a Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Una breve referencia del hecho de que Dios ha venido preparando desde el principio de los tiempos, usando hombres y mujeres fieles a través de la historia, que como veremos hoy probablemente no tenían la menor idea del proyecto completo en el que ellos estaban siendo indispensables. Sin embargo, los usó para ir acumulando un tesoro que la generación venidera tendría en sus manos. Un pueblo que aún no había nacido iba a tener para alabar a Jehová. Un cúmulo que se fue añadiendo poco a poco, construyendo a través de vidas y procesos donde muchos sufrieron a lo largo de todo este tiempo, únicamente para que tú pudieras tener la oportunidad de alabar a Dios a través de él. Hoy vamos a estudiar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y para entrar en contexto, Pedro es una persona sumamente curiosa y lamentablemente tenemos figuras como las películas que hemos visto o las series que hemos visto o sobre todo las que están de moda ahora como The Chosen o El Elegido, etc. Y como yo les digo, pueden verlo, no veo prohibición en hacerlo, como nada de lo que Dios nos prohíbe, pero por cada capítulo de The Chosen, léete 10 de la Biblia, por favor, para que tengas a mano la verdad y no te tragues la novela que en paralelo va siendo desarrollada sin ningún sustento bíblico. Sin embargo, Pedro es un hombre muy singular, un hombre que fue formado como pescador, que probablemente no tenía ningún estudio formal o mínimo formal en letras, en lenguaje, en historia. Pero encontramos a un hombre hecho, un hombre con un perfil dogmático muy firme y serio, liderando la iglesia de la primera generación. El hombre escogido por Dios mismo para que se encargara de plantar los fundamentos apostólicos. Si tú ves, Jesús inició la obra, la completó en la cruz, pero ahí la iglesia no estaba todavía constituida. Esa obra le quedó a los creyentes de la primera generación, liderados por este joven apóstol que tenía todo menos las herramientas para poder cumplir con este proyecto. Y aquel pescador eufórico, de temperamento fuerte, lo encontramos a lo largo del libro de Hechos, siendo una persona completamente distinta. Y tiene una marca no solamente en su predicación, si le prestan atención al libro de Hechos, en los 28 capítulos del libro de Hechos, prácticamente el 25% del libro está dedicado a predicaciones. Y muchas de ellas, si no por lo menos buena parte, casi hasta la mitad, son del apóstol Pedro.
Y el apóstol Pedro está enseñando como un hombre totalmente distinto a lo que pensaríamos nosotros de un pescador. Y cuando leemos la primera y segunda carta de Pedro, encontramos una persona cimentada en la doctrina, con un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Un hombre fiel a la Escritura. Al punto que cuando nosotros estamos en segunda de Pedro, lo oímos hablar de las experiencias que él tuvo. Y dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, que no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo primero que quiero que tengan claro, dice Pedro, es que nadie está aquí hablando de fantasía. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, dice, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Y hace referencia a la situación aquella donde Jacobo, Juan y Pedro miran a Jesús siendo transfigurado en el Monte Santo. Y dice, yo lo vi, yo estuve presente viendo su gloria en el monte. Y dice que cuando él recibió de Dios Padre gloria, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, yo escuché la voz de Dios. En el monte yo escuché con mis oídos, yo vi con mis ojitos, yo percibí con mis sentidos la gloria de Dios. Y dice, nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Pero mira lo que hace un hombre transformado. Un hombre que no está tratando de producir emociones en la gente. Un hombre que no está tratando de que tu fe esté cimentada sobre la base de la experiencia. Él inmediatamente detiene la descripción y la usa únicamente para poner sobre ella algo mejor. Y dice, yo vi, yo sentí, yo olí, yo percibí, yo palpé, yo gusté, yo olfateé. Y dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice Pedro, yo que experimenté a Jesús de primera mano, además, yo caminé en el agua y él me estaba esperando ahí a unos metros. Yo lo vi a él levantar muertos. Pero el fundamento de mi enseñanza no es la experiencia. Es la palabra más segura. Alguno dirá, no, Guille, es que si yo hubiera estado ahí, yo sí estaría entregado. Ahorita, pues la Biblia me cuesta leerla, se me tuercen los ojos cuando estoy leyendo y me da un sueño y además dice cosas rarísimas. Pero si yo hubiera estado ahí, si yo lo hubiera visto a él, Guille, sería otra cosa. Te tengo una noticia, es mentira. La entrega que tienes hoy delante de este libro es la misma, déjemelo ahí. La entrega que tienes hoy delante de este libro es la misma que tendrías delante de su deidad física. La misma. ¿Por qué? Porque tú, a través de este libro, tienes la única oportunidad de conocerlo a Él. Esto no es tinta sobre unas páginas. Este es el testimonio de Jesucristo. Y Él tiene una particularidad distinta a todas las tintas sobre las páginas que existen. ¿Cuál es? Que es vivo y eficaz. Esto es algo que está vivo, que salta dentro tuyo cuando lo lees y Él empieza a hacer cosas que tú no tienes la menor idea de cómo operan, pero que empiezan a ocurrir a partir de tu disposición de nutrirte. Y la misma figura la usa de Jesús diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Eso te nutre, eso te hidrata, eso te hace crecer, eso te lava, eso te conforta. Él toma 1000 formas. ¿Por qué? Porque es la forma en que tú experimentas a Cristo. Entonces, este Pedro que vio, que sintió, que olfateó, que escuchó, que todo lo demás, nos está diciendo, no se preocupen si ustedes no han sentido y han vivido todo esto. Y no busquen eso. No traten de sentir a Jesús. No traten de palpar o ver. De eso no se trata la vida cristiana. Y lamentablemente mucha falsa doctrina enseña que las experiencias con Jesús hay que perseguirlas. Claro, hay que perseguirlas, pero no son
experiencias que tú vives a través de tus sentidos, sino a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más segura. Y este Pedro escribe en un momento donde Nerón está en el trono de Roma, es el emperador de Roma, y la iglesia está siendo muy perseguida. Y después de que los creyentes han tenido que huir literalmente de Jerusalén por la muerte de Esteban, después los creyentes establecidos en ciertos territorios gobernados por el Imperio Romano también tienen que huir. Y los asesinatos de los cristianos eran parte del entretenimiento del pueblo romano, propiciado precisamente por el emperador. Y Pedro le escribe a los expatriados en la dispersión, dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia, conocimiento anticipado de Dios. Es decir, cada uno de ellos estaba viviendo lo que estaba viviendo porque Dios lo había visto de antemano y lo había permitido. Y a ellos les escribe esto que vamos a estudiar hoy. ¿Para qué? Para darles el arma que los iba a sacar adelante en este tiempo de persecución. Para darles el ancla sobre la cual sus almas podían ser establecidas en un fundamento sólido en medio de la persecución. Yo no soy mucho de citar la historia, aunque la historia es válida, ocurrió, pero sin embargo tampoco quiero salirme de lo que el mismo Pedro nos dice que debemos hacer, estar metidos en su palabra. Sin embargo, algunas veces pues es bien válido utilizar la historia como referencia. Y dice la historia que la esposa del apóstol Pedro muere siendo crucificada delante de Pedro. Y Pedro, en la crucifixión de su esposa, le dice, acuérdate del Señor Jesucristo. Y esto le da a ella la firmeza para sostenerse los últimos minutos de su vida siendo crucificada. Eventualmente le llega el tiempo a Pedro de ser crucificado y él escoge la muerte en la cruz, pero pidiendo una condición. Algunos la saben, ¿cierto? Ser crucificado al revés, de cabeza, por no considerarse digno de morir la misma muerte de nuestro Señor. Entonces, estamos hablando de tiempos muy complejos de persecución, donde Él dice, tenemos una herramienta que nos hará a nosotros resistir los embates de las circunstancias. Y no solamente estamos hablando del año 60, 70 de la era, estamos hablando de que eso fue dejado para nosotros. Fue puesto como un cúmulo para que hoy en día, en el 2024, tú tengas las herramientas para las circunstancias que estás viviendo. Para los problemas laborales, problemas económicos, problemas interpersonales, problemas familiares, problemas de salud, crisis de lo que te imagines, retos. La vida va a estar llena de situaciones. Y la palabra de Dios sigue estando vigente. Sigue siendo el único instrumento que Dios usará para transformar tu propia vida. Y cuando les decía que Pedro había sido un muchacho que decidió a seguir a Cristo lleno de todas las estructuras que todos nosotros venimos acarreando de nuestro pasado, y que aquí lo encontramos como un hombre firme en el único fundamento que Dios dejó, que es su palabra. Encontramos un hombre transformado. Y él está invitando a los creyentes de estas regiones, que les digo, y por consecuencia a todos nosotros, nos está invitando a abrazarnos de este fundamento que es la Biblia. Así es que bueno, vamos a hacerle un barrido rápido al versículo y luego lo vamos a ir, lo vamos a ir estudiando el pasaje completo. 1 Pedro 1, del 10 al 16. Por favor, léanlo conmigo, yo solo en voz alta y ustedes lo van siguiendo con sus ojos. 1 Pedro 1, 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Bien, este es el pasaje que vamos a estudiar. Podríamos decir que es realmente una parte de un pasaje mayor, pero podríamos decir que aquí está contenido una de las principales intenciones del autor, que es la que queremos exponer hoy, el valor de su palabra. Y lo primero que quiero que prestemos atención es no solamente en el mensaje, sino quien lo está emitiendo. Dice la Biblia que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Pedro hace referencia a que hubo hombres que a lo largo del tiempo Dios usó para poner en ellos un mensaje que vendría a vosotros, a ti que estás sentado acá. La Biblia realmente tiene efecto cuando tú la haces personal. El propósito no es que te entretengas con una historia diciendo, bueno, fue dejado para los creyentes del Ponto, Galacia y todo lo demás que dijimos, sino para mí. Es decir, hoy Dios está hablándote a ti en la situación que estás hoy viviendo. Para ti, fue exclusivamente dejada para ti, dirigida para ti. Entonces, fue destinada a nosotros. Y ellos, estos profetas, profetizaron de una gracia dejada para nosotros. Y ocurrió algo muy curioso, que estoy seguro que le ocurriría a cualquier ser humano en la tierra. Dios te está usando para dejar un mensaje. Realmente el concepto profeta hace mucho ruido y algunos se confunden diciendo que todavía hoy podemos tener profecía y revelación fresca, lo cual es un error. La Biblia está completa y Dios te va a hablar únicamente a través de la Biblia. Alguien dirá, no, es que en un sueño experimenté o en una visión o una profetisa vino y me dijo, bueno, realmente no puedo negarte una experiencia que hayas tenido. Lo que sí te puedo decir es que Dios honra su palabra. Y Él dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, en otro tiempo, a través de los padres, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado a través de la revelación del Hijo. Es decir, en otro tiempo usó, por ejemplo, una muda bestia de carga para hablar, usó un silbo apacible y delicado, usó una zarza de donde provenía una voz, usó una voz que venía del cielo, como el caso de Pedro. Pero en estos postreros días, Él habla únicamente a través de la revelación de Jesucristo dejada en su palabra. Así es que si te sueñas, o si ves, o si oyes voces, o lo que sea, yo lo que sí te puedo decir es que no proviene de Dios, porque si no contradice su palabra. Y ese es el descanso que tenemos aquellos que hemos decidido vivir únicamente por lo que este libro enseña. No nos vamos a enredar con suposiciones, con experiencias que fue súper real. Un día de estos una persona me decía, ¿me vas a negar que vi a mi papá después de que murió? Y tuve que decirle, no voy a negar que viste algo, pero te puedo asegurar 100% de que no fue tu papá. Entonces, ¿qué fue? Y tuve que explicarle qué fue lo que vio. Pero Dios no contradice su palabra tratando de satisfacer el deseo del ser humano de tener experiencias. Entonces, estos hombres solamente anunciaban de antemano, y vamos a verlo como el propio pasaje nos describe, que era lo que hacían. Anunciaban de antemano. ¿Por qué? Porque la revelación no estaba completa. Entonces ellos tenían que usar un don que Dios les había dejado, según Efesios 4, del 11 en adelante, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, que ya no está vigente,
puesto que solamente 12 apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas. Bueno, el orden opuesto, a unos profetas, a otros evangelistas. Y los profetas tenían este propósito, anunciar de antemano. Cuando la revelación estuvo completa, ya no hay más necesidad de profecía fresca, porque Dios no se va a contradecir diciendo cosas que no están en su propia palabra. Y hoy en día podríamos decir que yo estoy aquí, por favor cuidado con lo que escuchan, profetizando. ¿Por qué? Porque estoy hablando lo que Dios enseña. Aquí yo no estoy diciendo lo que se me ocurra. Hoy hablaba con la persona, si lo notan, me corté el pelo. Hablaba con la persona que me cortó el pelo y me decía, bueno, de acuerdo a la Biblia, ¿qué opina usted respecto a los tatuajes? Y yo le dije, ibas bien en tu pregunta. El problema es que no importa lo que yo opine. ¿De qué sirve lo que yo opino? Lo que te sirve es lo que Dios piensa. Entonces la pregunta correcta es, de acuerdo a la Biblia, ¿qué piensa Dios de los tatuajes? No les voy a decir la respuesta. Pero fue bien edificante porque él dijo, sí, claro, ¿de qué sirve? Porque opiniones tenemos todos. Y ese es un grave problema de la iglesia hoy en día. No, yo pienso que esto dice tal, y no, yo opino que es lo otro, y no, yo opino que puede haber matrimonio entre hombre y hombre, yo opino que esto y acá. Nos hemos dado una concesión incorrecta, y es definir a través de opiniones las líneas que solamente Dios puede dejar. No necesitamos nosotros nuestra opinión, la opinión del hombre, la que tiene este mundo como está. Necesitamos el criterio de Dios, que nos preguntemos, Dios, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu guía, Dios? Entonces, el profeta estaba encargado de llevar al pueblo la revelación, pero el punto detrás de todo esto es que ellos estaban hablando, profetizar, el mismo verbo habla de hablar, de anunciar de antemano, que vendría una gracia que estaba destinada a vosotros. Entonces llevas un paquete. El solo hecho de que el emisor sea Dios, ¿no te daría curiosidad de ver qué es lo que dice? Por supuesto. Y dice que ellos inquirieron. Inquirir es una búsqueda profunda. Y diligentemente indagaron, como si no quedara claro. Ellos no solamente lo hicieron una vez, lo hicieron parte de su estructura, mantenerse escudriñando acerca de esta salvación de la que hablaba. La profecía revelada. Toda la Biblia habla acerca de la salvación. Si recuerdas el pasaje donde en Lucas 24 Jesús va camino, bueno, van dos tipos camino de Maús, dos discípulos, y ellos van camino de Maús y Jesús aparece y les explica. Y dice la Biblia que desde Moisés, los profetas y todas las escrituras le mostró lo que ellas hablaban acerca de él como Mesías. Es decir, que toda la Biblia fue usada por Dios para poner un reflector sobre la cruz y sobre la resurrección. Toda la Biblia. Entonces, aquellos que estaban haciendo o que Dios estaba usándolos para escribir la Biblia, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de lo que decía esa profecía. Pero mira qué increíble, dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, ¿de quién está hablando y cuándo va a ocurrir esto? Por ejemplo, David en el Salmo 32 dice, bienaventurado el varón que Dios no inculpa de iniquidad. Eso no era solo un mensaje, sino que David decía, ¿cuándo va a ocurrir esto? Yo tengo que cuidarme en el camino de justicia, porque si no me pierdo. ¿Cuándo vendrá el día en donde venga uno enviado por Dios que quite el pecado del mundo? Imagínate a David escribiendo el Salmo 22, donde se describe la crucifixión. Si sabes que los evangelios funcionan como cada uno como una de 4 cámaras. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perspectivas distintas del mismo Dios. Pero el Salmo 22, la cámara no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni allá. Está arriba. Y es la perspectiva desde la cruz hacia abajo. Y Jesús está hablando de lo que está viviendo. Ahora imagínate tú siendo David escribiendo esto.
tú dices, ¿qué estoy escribiendo? Estudiamos hace poco las 70 semanas de Daniel. Y Daniel en el capítulo 12 termina el último versículo del libro donde Dios le dice, Daniel, tú tranquilo, que vas a permanecer hasta el final de los tiempos, pero lo que estás escribiendo no es para ti. Esto es para la iglesia del último tiempo. Ella va a tener la claridad para poder sacar de aquí lo que yo espero. No necesariamente es para ti, es decir, los profetas, ellos escribieron, pero les movía un deseo de escudriñar y ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos también tenían el Espíritu de Dios, obviamente, puesto que estaban siendo usados por Él. Pero no entendían de quién estaba hablando o cuándo. Nosotros muy sencillo decimos, no, es que esto habla de Jesús y eso fue en la cruz y eso fue por los judíos y los romanos, etc. En el tiempo de Daniel, él tiene varias visiones donde, si recuerdas, que ve una gran estatua que tenía varios materiales hechos, etc. Y para nosotros es sencillísimo interpretarla. Habla de los reinos, Babilonia, luego el reino medo-persa, luego el reino griego, luego el romano, y luego la mezcla de romano con mundanismo y humanismo que estamos viviendo hoy en día. Pero esos son los reinos que estaban en esa figura. Pero porque ya lo vimos transcurrir. Ellos escudriñaban, creo que ya queda claro. El Espíritu anunciaba de antemano, profetizar es esto, anunciaba de antemano. Ya todo está escrito. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, estaba anunciando el Evangelio y ellos no sabían ni dónde iban a ser, ni quién era Jesús, ni en qué momento, solamente se iba desarrollando poco a poco y la curiosidad iban creciendo y querían disfrutar de ese banquete. Casi como el hombre que no ha comido y yo vengo a ayudarle al señor Juan Carlos a servir platos y él me dice, bueno, listo, usted va a ser mi mesero y yo estoy con un hambre que me está matando y yo saco esos platillos de la cocina y los veo pasar y vengo y se los sirvo allí o aquí y yo me voy y me quedo viendo y el olor me da muchísimas ganas de disfrutar del bocadillo y me da otro plato que viene aquí para Cachi y yo quiero robarle una papa pero no puedo porque no es para mí. Bueno, ellos veían la profecía circular y decían, esto yo quiero saber, quiero entender, no solamente quiero ser el que está transcribiendo. A estos, la respuesta de Dios. En el punto anterior, el deseo de los profetas, quiero saber de quién habla, cuándo habla y cómo hago eso mío. La respuesta de Dios a estos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ese plato no es tuyo, Jeremías. Ese plato no es tuyo, Isaías. Ezequiel, Daniel, eso no es tuyo. Es decir, ellos tuvieron la oportunidad de ser salvos, obviamente, pero ellos no tuvieron lo que tú tienes hoy acá. ¿Qué quiero hacer con esto? Que tú digas, wow, ¿qué tengo yo ahí en ese libro? Que estos tipos inquirieron y diligentemente indagaron, dedicaron su vida a escudriñar de quién hablaba las Escrituras. Y dice, a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Eso es de una generación venidera. Eso es para nosotros la iglesia. Y ustedes administran y fielmente administraron. Tanto que tenemos constancia de su veracidad, de su autoría y de su autenticidad, gracias a lo diligentes que fueron cuidando el formato impreso que tenía la Escritura. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, pues los papiros o los cueros o las piedras, en el caso de Moisés, pues tenemos parte de la Escritura en tablas de piedra y luego pues la tecnología también fue creciendo y hoy lo tenemos en un drive, por ejemplo. En ese tiempo no estaba en ninguno de estos medios. Y ellos tuvieron que ser muy fieles administradores para que el paso del tiempo, la humedad, qué sé yo, no echara a perder la Escritura. Y ellos eran administradores de esos secretos, pero no eran para ellos, sino que eran para nosotros, para nosotros. Y no solo eso les dice, o nos dice hoy a nosotros, dice, ellos eran administradores de las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo. Y oigan esto,
No solamente aquellos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice 2 de Pedro, deseaban tener en sus manos lo que tú tienes. Óyeme, muchos de ellos, diría prácticamente todos, murieron queriendo ver esto y no lo tuvieron. Si sabes que a Jeremías, eso sí también lo cuenta la historia, sabemos que él va a Egipto, pero cuando cuando en Hechos 11 habla de los héroes de la fe, dice que algunos murieron aserrados, ahí se está contando a Jeremías, que lo metían dentro de un tronco de un árbol y lo cortaban con sierra. Y su anhelo era tener en sus manos lo que tú tienes. Ok, ellos querían lo que tú tienes. Y te voy a decir algo sin temor a equivocarme. Ellos querían las migajas de lo que tú hoy desprecias. Ellos querían tener oportunidad de lo que tú dices, ay, qué pereza leer hoy. Hoy no tengo tiempo, hoy estoy demasiado ocupado, hoy, qué sé yo, esto no es para mí, necesito algo más dinámico. Pues quiero que sepas algo, Dios nunca intencionó que tu corazón, que tu alma fuera transformada a partir de películas, a partir de canciones, por más hermosas que seas, a partir de videos musicales, por más hermosos y que te hagan llorar y hablen de la Biblia y del Evangelio. El único medio que Él dejó para alcanzar tu alma es su palabra. Es irreemplazable, por eso en broma, ¿verdad? Te decía, por cada capítulo que tú veas, léete, y no 10, ya voy a subir a 50. Léete un libro completo. Investiga al respecto para que no vengas luego a decir cosas que no están en la Biblia. Ellos querían lo que tú desprecias. Y ahora mira esta. Las cosas escritas en esa escritura, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles que tienen acceso a la presencia de Dios. Ellos anhelan. Cuando dice anhelan, el verbo en griego quiere decir están dispuestos a arrojarse por completo, con una sed tremenda por descubrir lo que tú tienes ahí. Su escritura. ¿Qué pretendo con esto? Que te des cuenta del tesoro que es este libro. Esto no es un libro de consulta. Esto no es un amuleto para que lo abras ahí en el Salmo 91. Esto no es un libro motivacional. Tengo un discípulo, bueno, amigo de ustedes que ahora vive en Costa Rica y siempre me dice, muy motivadora tu enseñanza, bromeándome, porque sabe que la Biblia es todo menos motivacional. La enseñanza no puede ser motivacional, no somos motivadores, no somos coaches. O sea, no somos trainers de vida. O sea, nosotros somos transmisores de una verdad que debe transformar tu vida. Entonces, los ángeles anhelan tener la oportunidad de descubrir los tesoros que solamente a través de la Biblia se pueden descubrir. Imagínate, caminar con hambre por una ciudad que andas haciendo turismo y de repente vas por la calle famosa donde están todos los restaurantes famosos y vas pasando y el restaurante número 1 vacío, vacío, vacío y el cuarto una fila de 50 metros para entrar. ¿Cuál es la primera sensación que viene? Bueno, la fila, pero voy a ir en el que no hay nadie. Ojalá sea un japonés. Y tú dices, en un japonés que no haya nadie es mala señal. Digo, porque es un inventario que se puede poner malo muy rápido, ¿no? Entonces, el otro es un italiano, pero no hay nadie. Dice, en aquel, si no voy a ese, me estoy perdiendo de algo. Digo, tal vez hoy no vaya, pero hay que ir otro día, a ver cuándo es el día que no hay tanta gente. Bueno, quiero que sepas algo. Para tener acceso a este libro, hay una fila donde están los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y ellos inquirieron y diligentemente indagaron. Ellos están en fila, y además, junto con ellos, está
un ejército de ángeles diciendo, yo quiero entrar. Y tú pasas y tú dices, yo tengo un tiquete VIP que no tengo ni que hacer fila y no lo quiero usar. Eso es lo que ocurre ante una actitud indiferente delante de la palabra de Dios. Entonces, primera pregunta de autoexamen, ¿cómo está tu relación con este libro? Tienes que ser honesto. La perspectiva correcta es, Dios, me estoy perdiendo de algo y ya no lo quiero más. Si estos hombres estuvieron dispuestos a llegar hasta la muerte y los ángeles lo anhelan, y esto costó no solamente la vida de los mártires que usaste para escribirlo, sino la vida de hombres fieles que a través de 1900 años de historia hicieron posible no solamente su permanencia, la formación del canon, sino que también la traducción para que además no tengas que tener un diccionario en griego al lado, sino que lo puedas leer en tu propia lengua natal. Y lo puedas tener ahí digerible. Y sin embargo, pasas de lejos del platillo y te quejas. No me gusta. Necesitamos algo más interactivo. Guille, unas pantallas, música, humo, sabes, colores, videos. Y por favor ya no te pongas más ese traje, ponte unas mallas y hacemos de esto el Circo del Sol, versión estudio bíblico. Y entretenemos a la gente. Pues no. La palabra de Dios es el único instrumento que Él honra y hombres murieron para que tú tengas acceso a esto. Por tanto, ahora entiendes ese por tanto. Mi objetivo era predicar realmente sobre este versículo 13, pero yo no puedo empezar diciendo por tanto sin explicar qué es ese por tanto. Y realmente la palabra tanto aplica perfectamente. Tanto. ¿Qué justificación tienes ahora para decir, es que la Biblia no es lo mío? Teniendo personas que a través de los años, junto con ángeles, mueren del deseo de tener ese acceso que tú tienes. Sí sabes que Hebreos 12 empieza diciendo que hay una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Puesto que tenemos una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es esa nube de testigos? Nos perdemos porque dice capítulo 12, versículo 1, pero realmente todo eso es una sola escritura. ¿Qué es lo que hay justo antes del 12? El 11. ¿Qué ocurre en el 11 de Hebreos? La descripción de los héroes de la fe. Y el autor de Hebreos está haciendo una especie de corte de un subtotal, un corte, y dice, puesto que todos estos hombres de la historia vivieron por la fe, entonces tú despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Vive como debes, puesto que te están observando los héroes de la fe de la historia. Ese mismo argumento es el que está usando aquí Pedro, diciendo, por tanto. Puesto que tiene tal valor la Escritura, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si recuerdas que alguna ocasión hemos hablado acerca del corazón, en que es una especie de espacio con varios compartimientos, digamos, tratando de darle una figura que sea posible de interpretar. En el corazón hay un compartimento donde está todo lo que tú conoces, todo lo aprendido. Es una especie de base de datos de donde cuando vas a decidir algo, ahí se saca la información y con eso tú interpretas la vida. Ese es el entendimiento. Por eso dice la Biblia que cuando tú naces de nuevo y quieres conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tienes que sacar todas aquellas cosas que estaban ahí almacenadas, que le daban un fundamento a tus reacciones,
y poner un nuevo entendimiento. Ok, entonces, el entendimiento va siendo nutrido correctamente conforme tú vas escribiendo Biblia en él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, o guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Es decir, tomé el entendimiento y cuando antes decía, qué sé yo, por decir algo, si veo un dinero mal puesto me lo robo, ahora quito ese compartimento, ese, digamos, espacio de información y lo reemplazo por otro nuevo que dice no robarás, que dice que debo esperar en el Señor, que dice no debo mentir. Y eso me va transformando, como hablamos el caso de David ahora. Eso te va haciendo una nueva persona. Aunque ya eres nuevo, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Realmente tú delante de Dios eres completo y perfecto y totalmente nuevo en todas tus reacciones. Pero tú que estás aquí sabes que eso no es así completamente. Es una verdad, pero no es una verdad absoluta todavía. Sino que estás en un proceso para alcanzar lo que ya Él ve de ti. Él te ve completo. Él es una especie de arquitecto que le llegue una casa para remodelar y él ya tiene la visión o el render del proyecto terminado. Pero si vamos a la obra, esa obra está en demolición. Y si somos obedientes los que estamos construyendo en nuestra propia vida, un día veremos aquello consumado y lo veremos. Y llegaremos a estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hay un proceso que se llama vida, que va haciendo de nosotros esa transformación. Ese es el entendimiento. Pero mira qué curioso, Pedro tenía la misma gracia de Pablo para usar en figuras literarias, en metáforas en este caso. Ceñir los lomos. Bueno, estamos hablando en tiempos de un imperio donde hay una presencia militar muy fuerte. Y dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 30, que 4 cosas hay de bello andar, de hermoso andar, y cita al león, que nunca camina para atrás. Nunca lo vas a ver echar para atrás en una pelea. Y cita al ceñido de lomos. Pablo en Efesios 6 dice que nosotros debemos portar toda la armadura de Dios. Y el primer elemento de la armadura dice ceñid el entendimiento, ceñid los lomos. ¿Qué es esta figura? Imagínate una armadura donde realmente no tenemos la tecnología de hoy, sino que hay que ceñirse con una tela bien ajustada al cuerpo, de donde van a colgar todos los demás elementos protectores. Es decir, primero estás de una manera amarrado con esta tela y de ahí se amarran la parte, digamos, de la armadura que cuida los muslos, que cuida los órganos internos, que cuida el corazón, que cuida la espalda, que cuida la cabeza, etc. Entonces, este elemento es crítico. Si no estás bien ceñido, en media batalla en lo que tú corres detrás de alguien, a lo mejor se te empieza a zafar algo. Y esto puede causar que te den un mal golpe o incluso la muerte. Porque en lo que vas corriendo, ya sea para perseguir a alguien o porque te vienen persiguiendo, de repente se te van cayendo los pantalones de la armadura. Así es que es importantísimo estar bien ceñido. Eso es lo que está diciendo Pedro. Tu entendimiento que esté bien firme. No me vengas con que, bueno, no estoy muy seguro si creo lo que no creo o no creo lo que creo. Como dice un amigo, no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Cantinflas, cantinfleando acerca de la palabra de Dios y de mis convicciones y de por qué yo soy salvo y por qué debo ganar las almas y por qué debo estudiar la Biblia y por qué debo guardarme del pecado y por qué debo compartir el Evangelio. O sea, todo eso deben ser verdades absolutas en mi vida, ceñidas, mi entendimiento bien firme. Porque sin eso seré, como dice también la Biblia, para que ya no seáis más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y mañana la doctrina dice una cosa, la doctrina filosófica del mundo, y todos para allá a leer las cartas.
Y luego todos para allá detrás de Deepak Chopra. Y todos para allá detrás de la filosofía nueva de Oprah. O todos para allá detrás de cualquier rollo que esté de moda. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Tuve la oportunidad de hablar con un familiar un día de estos, toda la tarde, acerca de Cristo. 3 horas y media más o menos sentados, dándole la razón por la cual debía recibir a Cristo como su Salvador. Llegó un punto donde me dijo, es que tú solamente del librito me hablas, de ese librito. Y yo no creo que ese librito sea verdad. Dime qué piensas, qué opinas. Y le decía yo, mira, ok, ese es el fundamento de mi confianza sobre la vida eterna. Es decir, esto ha pasado a la prueba del tiempo. No se contradice. Es que está lleno de errores. A ver, muéstrame uno. Es que le faltan partes. Ajá, por ejemplo, ¿cuáles? Ah, no sé. Dicen, ok. Bueno, entonces cuando sepas o cuando lo investigues me dices, por favor, porque yo no encuentro ninguna contradicción. 20 años de estudiarle y no lo encuentro. Pero vamos a decir, ok, que este es mi fundamento y yo estoy equivocado. ¿Cuál es tu fundamento? Le dije. Bueno, yo pienso que aquí, no, pero ¿cuál es tu fundamento? Estamos en una conferencia de arquitectos y mi fundamento son los libros de física, de ingeniería civil, de ingeniería electromecánica. Un cúmulo de estudios de hombres que han dedicado su vida a establecer las bases de la doctrina. Y tú me estás diciendo que no, tú no, ya es que yo no puedo ser tan dogmática, yo soy más de mente abierta. Yo no puedo usar la Biblia porque la escribieron hombres. Bueno, dime, ¿cuál es el fundamento de tu filosofía? No, lo que mi conciencia me dice. Eso es lo que vas a usar para dar ese paso el día en que mueras y decir, me va a estar esperando no sé qué, porque era una definición extraña entre reencarnación y que somos energía y pasaremos al más allá, donde iremos creciendo en conciencia. Y yo, sí, pero ¿cuál es la evidencia de eso? No la hay. Entonces yo prefiero mi librito. Prefiero mantenerme en mi librito. Y cerramos la conversación muertos de la risa, gracias a Dios, diciéndole, mira, si yo me salgo de mi librito y tú con tu filosofía chueca, y yo empiezo a darte argumentos que provengan de mí, vamos a ser como 2 borrachos en una cantina tratando de construir un cohete que vaya a la luna con las servilletas del bar. No va a servir de nada, va a ser una habladuría tonta y torpe. Lo que te debe dar más confianza a esta conversación es que yo estoy usando lo que dice la Biblia y no me vas a escuchar diciendo yo pienso, yo creo. Eso es estar ceñido en el entendimiento. Y es tan, ¿cómo lo digo? Hermoso descansar en ello. ¿De verdad tú no tienes opinión? No, no quiero tenerla. Oye, pero tu inteligencia, mi inteligencia casi me lleva al divorcio, casi me lleva a la quiebra, me llevó a la inmoralidad, me puso, me hizo. Ahora mi inteligencia es genuina porque es impulsada por la palabra de Dios. Y ella enseña que su palabra puede transformar el alma. Y eso es lo que hizo conmigo. Yo nunca pude transformar el alma. Y encontrarás a hombres siendo premio Nobel de la ciencia, viviendo vidas pésimas. Incluso le cité el caso, le digo yo, encontrarás al hombre más poderoso del planeta, con acceso a todo gracias a tu inteligencia, siendo seducido por su secretaria Mónica Lewinsky y caer como un vil pecador más que no tuvo nada para ser frenado por sus apetitos carnales. Con toda la inteligencia, los títulos y todo lo que me puedas decir, la Biblia dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así es que yo prefiero que mi espíritu tenga rienda en este libro. ¿Quién es el bruto y quién es el inteligente? Y si esto que estoy haciendo es ser bruto, entonces prefiero ser un bruto.
Y se los digo con toda la paz del mundo. Dios no escogió, mirad entre vosotros, hermanos, considerad entre vosotros que no hay mucho poderoso, ni mucho sabio, ni mucho noble, sino que lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esto no se trata de neuronas o de capacidad intelectual o de IQ. Esto se trata de tener los lomos del entendimiento bien ceñidos. Por eso la importancia de amar lo que aquí está escrito, de que diligentemente la estudies. Esto no es para los teólogos. Dios nunca lo intencionó para los doctores en la ley. Nunca lo intencionó para los grandes héroes de la fe. Lo dejó para cada uno de sus hijos. El mismo Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Desde la niñez ya era un hombre equipado con la palabra. Entonces, no hay requisitos. Mira, Guille, ¿cuál es el seminario bíblico al que fuiste? Al mismo que fue el apóstol Pedro. A este. Al mismo que fue el apóstol Juan. Al mismo que fue Timoteo. Y todos los héroes de la fe a ese mismo. No se trata de recibir un título. Se trata de ceñir los lomos del entendimiento. Ser sobrios. Sobriedad es estar bajo control. Y la única forma de que un hombre puede estar bajo control es cuando un elemento externo más poderoso que él lo pueda poner bajo control. Por ejemplo, el licor. El licor te saca de tu orden y te pone bajo su control y pierde la sobriedad. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Que tu sobriedad provenga del control del Espíritu Santo. Usa el vino como un ejemplo. Pero hay muchos elementos que te hacen perder tu sobriedad. El enojo, la ira, qué sé yo, la inmoralidad, las pasiones, citaba ahorita Bill Clinton. Hay muchas cosas que te pueden hacer perder el control de tu ser. Entonces, ciñe los lomos de tu entendimiento y no le des pie a tu naturaleza. Manténla bajo control y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, esto es un proceso donde tú obedeces y esperas. La espera es un tiempo de enriquecimiento. Tu vida está como nunca siendo bendecida cuando estás esperando. Claro, nuestra naturaleza que no espera, que no quiere ser sobria, que no quiere estar cimentada sobre el entendimiento correcto, quiere las respuestas ya, a su conveniencia además. Pero Dios, que sabe cuál es la gloria y la gracia que va a traer cuando Él se manifieste en ese tiempo, Él te invita a esperar. Esperar para que tu corazón esté en el punto perfecto. De la tonada perfecta. ¿Has visto a Napo cuando afina la guitarra? Empieza poing, 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 poing. Yo estuve en clases de guitarra mucho tiempo. Bueno, un tiempo. Tiempos y medio tiempo, como Daniel. Y el típico poing, 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 poing. Se me reventaban las cuerdas. Dios está haciéndole a tu corazón tum, 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 en la prueba. Y en un momento hace tum. Y da la tonada perfecta. Y ahí viene la respuesta. Pero resulta que nosotros no somos afinados por naturaleza. ¿Por qué? Porque si te ponen a decidir qué es lo que quieres, le vas a pedir al genio de la lámpara exactamente los mismos típicos 3 deseos. Fama, dinero, belleza. Así de torpes y de miopes somos. Pero cuando el corazón da la tonada, vas a pedir gracia. No vas a pedir materiales.
Más bien va a decir Dios, ¿sabes qué? Si me tienes que dejar este aguijón en la carne, que me baste tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. Así es que más bien que yo sea débil todo lo que tú diseñaste, Dios. ¿Quién pide así? Nadie. Para eso tiene que hacer toin, 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 y el fuego de la prueba se va incrementando y la cuerda se va estresando y tú dices, se va a reventar, me voy a reventar, Dios, me voy a reventar. Y Dios dice, no, hombre, son de nylon, yo mismo las construí. Pero Cristo se manifestará. ¿Cuál es nuestra actitud como hijos obedientes? Un hijo obediente obedece. No pregunta, no redarguye, no critique. Sí, Señor, lo que tú digas, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No vuelvas atrás deseando o tomando la forma. ¿Cuál es la forma del creyente? Tu forma, la palabra conformarse, es tomar forma de. No tomes la forma de antes, cuando vivías en ignorancia. ¿Por qué? Porque ahora tus lomos están ceñidos de la verdad. Como todos estos hombres desearon tener esto, ahora tú tienes acceso a esto y esto tiene que moldear tu entendimiento para que tú tengas la forma correcta. Y la forma correcta no es como antes en tu ignorancia, queriendo resolver las cosas de inmediato, acudiendo al viejo Dios del dinero y para tener paz cuando Él está y cuando no está, entonces estoy tenso. O las relaciones, o las amistades, o la basura que este mundo ofrece. No, tú debes vivir no como vivías antes, sino, ahora anda la referencia de cómo deben vivir. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, ahora tienes que vivir separado para un propósito, consagrado. Tienes una meta y debes estar enfocado en ella. Y esa meta debe hacer que tú te separes de todo lo que te distrae de esa meta. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Es decir, tienes un objetivo y tienes un general y tienes que estar concentrado en ese objetivo, separado para ese objetivo. Y tienes que sacar de tu vida todo lo que te pueda distraer de ese objetivo. Por una sencilla razón, dice Pedro, el que está parado en la Escritura, porque escrito está. Dice, pero no tengo mejor justificación para decirte que vivas de esta manera más que esta. ¡Qué descanso! Poder decir, es que la Biblia dice. Con este familiar con el que estaba yo, no saben, además ya al final él le daba risa. No me digas, la Biblia dice. Y yo, exactamente, la Biblia dice. Y al final le dije, te vas a convertir. No hoy, pero te vas a convertir porque una persona tiene 20 años orando por ti. Y yo sé que te va... No, nunca. Y yo, te vas a convertir. Así sea al final de tus días, vas a ver que Dios te ha perseguido y ha puesto delante de ti todo lo necesario para que sepas que te ama. Porque escrito está, dice un hombre ceñido de lomos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me vas a decir que soy un pecador? No, yo no. La Biblia dice que tú eres un pecador. Tu problema es con Dios, yo solamente soy un mensajero. A mí no me eches las culpas. Tomaron varios hombres, lamentablemente líderes de la iglesia, y en una entrevista le preguntaron la homosexualidad. ¿Qué opinas de la homosexualidad? Es así como todos dicen que es pecado. No sabes la congoja de verlos respondiendo. Tan sencillo que era decir, no importa mi opinión. La Biblia dice, y citar lo que dice la Escritura, ese es tu deber, porque está escrito, porque escrito está. Usa la palabra de Dios, nunca vas a ser más libre que cuando estás usando la palabra de Dios. Ella es la lámpara. Ella es el camino, ella es la guía. Nuestra conversación terminó diciéndome, tú hablas como si tuvieras toda la verdad.
Y tuve que decirle, eso suena fuerte, pero es cierto. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un conjunto de ideas filosóficas. La verdad es una persona, Jesucristo. Él es la verdad. Y cuando tú tienes a Jesucristo, la verdad está en ti. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No te está pidiendo Dios opinión. No te está invitando y dándote una opción distinta para que vivas. Te está diciendo, conságrate para mí. Vive como un hijo de Dios, no como un hijo del mundo. Que se note tu ADN espiritual por donde vayas. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por haber sido tan compasivo con nosotros, por haber dejado la mente de Cristo en estas escrituras y además darnos un intérprete en nuestro corazón para poder asimilarlas, para poder ver a través de tus ojos. Gracias. Yo te ruego, por favor, que hoy nuestras vidas cambien en torno a nuestra condición delante de este libro. Por favor, que se convierta en nuestra casa, en nuestro refugio, en nuestra roca fuerte, en nuestro sustento, en nuestro alimento, en nuestra fuente de ánimo. Que ahí descubramos cuánto nos amas, qué piensas de nosotros y que ella domine nuestro ser de tal forma que seamos sobrios en tus manos, controlados por ti. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.